Buenos días, hoy les vengo a presentar este proyecto gráfico desarrollado en C++, utilizando la IP de OpenGL moderno para realizar una simulación interactiva en la que un modelo tridimensional, específicamente un gato, se desplaza y orienta automáticamente a lo largo de una trayectoria definida por una curva de Bézier cúbica. Al iniciar el programa, la función principal configurará el entorno gráfico iniciando GLFW para la gestión de la ventana y el rastreo de eventos físicos de teclado y ratón. De forma complementaria, la librería GLAB se encarga de cargar los punteros en las funciones nativas de OpenGL correspondientes al sistema operativo, asegurando que los comandos gráficos se ejecuten correctamente en la tarjeta de vídeo. El espacio de visualización se define mediante un webport configurado una resolución simétrica de 800 por 800 píxeles y se activa estados globales indispensables como el Z-buffer para resolver la oclusión tridimensional y el algoritmo de mezcla con factores de origen y destino basados en el canal alfa para soportar transparencias de los elementos de la interfaz. Para estructurar los datos geométricos del modelo tridimensional, se implementa la estructura Vertex, encargada de agrupar los bloques de memoria continuos en la posición espacial y de indexada en 3 dimensiones, las coordenadas de mapeo de texturas bidimensionales conocidas como V, y el vector normal de la superficie necesario para realizar cálculos físicos de luz. Asimismo, se define la estructura ligera Point, que contiene coordenadas flotantes en 2 dimensiones para gestionar la posición del plano de los 4 puntos de control que dan forma a la trayectoria de la simulación. Estos puntos de control se inician en un arreglo global con coordenadas predefinidas que van desde la periferia izquierda hasta la derecha en un espacio virtual de la escena. La pieza matemática que articula todo el movimiento es la función Bézier, la cual toma como argumentos a los 4 puntos de control y un parámetro flotante interpolado llamado t, que incrementa estructuralmente en el rango de 0 a 1. Internamente la función evalúa los polígonos de Bernstein cúbicos aplicando de forma distribuida los coeficientes matemáticos correspondientes a cada punto. El primer coeficiente se calcula como el cubo de la diferencia a 1 menos del tiempo, un segundo correspondiente al triple del cuadrado de dicha diferencia multiplicado por el tiempo, y el tercero al triple de la ecuación simple por el cuadrado del tiempo y el cuarto directamente el cubo del tiempo. Al multiplicar cada uno de estos factores escalados por sus respectivos vectores de posición e integrar los resultados, la función calcula y retorna la coordenada exacta sobre la que se debe posicionar en el gráfico en cualquier instante de la simulación. La interactividad se gestiona de manera asíncrona mediante el uso de callbacks gráficos que interceptan las interacciones del hardware. La función encargada del teclado monitorea el sistema actuando como una bandera booleana de animación y reiniciando el parámetro de tiempo virtual de la curva a 0 cada vez que el usuario presione la barra espaciadora. Por su parte, la función asociada al ratón procesa los clics, obtiene la posición del cursor en píxeles de pantalla y le aplica una regla de transformación matemática para proyectar estas coordenadas directamente al rango otorgado del lienzo virtual, que se extiende de menos 50 a 50 en ambos ejes. Una vez convertida la posición del cursor, un ciclo iterativo evalúa la distancia euclidiana entre el clic y cada uno de los 4 puntos de control globales. Si dicha distancia es menor a un radio de tolerancia de 5 unidades, el índice del punto coincide se almacena en una variable global que permite su arrastre continuo dentro del bucle, principalmente hasta que el botón clic del ratón sea liberado. La carga de elementos visuales externos se delega a 2 subcomponentes especializados. El primero actúa como un intérprete manual de archivos de geometría tridimensional en formato OBJ, leyendo el archivo de texto línea por línea mediante fluidos de datos, analizando las caberas, discriminando entre vértices geométricos, coordenadas de textura que son invertidas verticalmente para colapsar el estándar de una lectura de OpenGL, y vértices normales.
Al encontrar caras poligonales, el cargador implementa un algoritmo de triangulación en abanico que descompone de la forma segura polígonos complejos de más de 3 lados a una secuencia, organizado de triángulos primitivos que se almacena en un vector dinámico de vértices. Adicionalmente, la carga de texturas aprovecha la librería stb/image para decodificar los canales de color binarios de color PNG o JPG, configurando posteriormente la GPU los parámetros de envoltura en repetición y los filtros bilineales en la interpolarización junto a la generalización automática en los mapas de texturas, encadenando o mipmaps para optimizar el rendimiento de renderizado a diferentes distancias. El pipeline de renderizado se controla mediante 2 programas de sombreados o shaders independientes, compilando en tiempo de ejecución. El primer juego de shaders se dedica exclusivamente a la curva y el segundo a sus puntos de control, aplicando un color magenta constante y una proyección ortográfica directa sin afectación de iluminación. El segundo programa gestiona al personaje principal. Su Vertex Shader describe los atributos de los vértices y las transformadas al espacio de clic, multiplicándolos por las matrices de trayectoria, vista y modelo. Además de corregir las normales antes posibles deformaciones geométricas, utilizando la matriz inversa transpuesta del modelo. El Fragment Shaders asociado su carga de calcular la apariencia cosmética final de la malla, implementando un modelo de iluminación, la Vertina, donde se combina un valor de luz ambiental constante, diseño para evitar zonas de oscuridad absolutas, como una componente difusa proporcionada al producto punto con el vector normal, normalizando la superficie y la dirección de una fuente de luz direccional simulada. Dentro del bucle principal de renderizado, el programa actualiza constantemente su estado interno, respondiendo a los estímulos del ratón mediante la edificación de las coordenadas del punto de control que se encuentra seleccionado. Acto seguido, se limpian los buffers de color y profundidad con un tono oscuro uniforme y se produce a regenerar los vértices de la trayectoria lineal evaluando la función Bézier en 100 intervalos equidistantes que se contenían con la posición física de los 4 puntos de control antes de transferir los datos refrescados a la memoria de la GPU por medio de la instrucción optimizada glbuffer subdata. La renderización del gato requiere una secuencia rigurosa de transformadas geométricas acumuladas con la matriz de modelado. Primero, se aplica una traslación que posiciona el objetivo de la coordenada en la curva, correspondiendo al avance del tiempo virtual. Segundo, se calcula el ángulo de la orientación tangencial aplicando la función trigonométrica ATAN2 entre la posición actual y la posición inmediatamente posterior a la trayectoria. La matriz se rota en el eje Z añadiéndole 180 grados para corregir que el frente de la malla y lograr que la cabeza guíe el camino de forma natural. Tercero, se aplica rotación consecutiva de 90 grados en los ejes Y y E para acostar de forma horizontal la geometría original del archivo OBJ, cuya orientación nativa es vertical. Finalmente, se aplica una escala de reducción proporcional para armonizar el tamaño del modelo con las proporciones del entorno virtual antes de dibujar los triángulos y alterar los buffers de pantalla para producir una animación fluida. Y básicamente en eso consiste mi trabajo. En la descripción estará el repositorio de cómo se hizo ese trabajo.